Le vamos a dar la bienvenida a nuestra muy querida licenciada Vanina Zoraires. Ella es cientista social, investigadora, especialista en género y por supuesto nuestra ¿quién nos acompaña? ¿Quién nos acompaña domingo por medio cada 15 días? Ella tiene su columna aquí y la vamos a saludar. Muy buenos días, Vanina, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí transitando un domingo más ya de mayo con mucho fresquito aquí en Sarmiento. Aquí en Comodoro llueve, está lloviendo por lo menos en el barrio La Prida. Sí, Está sabemos que vos sos de los Altos de la Prida. Yo soy de los Altos de La Prida. Tengo Sí. una vista privilegiada de La Prida. Así que está lloviendo, así que está como un poquito de frío y lloviendo. Ah, mira, acá todavía no, estamos ya en 10 grados, está fresquito, no hay viento, pero bueno, transitando un muy lindo día. Vanina, gracias por hacerte disponible para la FM Sur, la 105.5 de aquí de Sarmiento, y queríamos hablar con vos sobre, bueno, esta semana fue el aniversario de Eva Duarte. Claro, del nacimiento de Eva, se cumplen 102 años de su nacimiento, el 7 de mayo de 1919, así que una figura tan convocante como Eva. Yo siempre digo que yo soy evitista más que peronista, porque en la figura de Eva encuentro muchos de los ideales que sostengo en mi vida, y bueno, y aparte porque creo que fue una feminista de sus tiempos, ¿no? Lógicamente, con todo lo que implica en el tiempo de Eva haber priorizado los derechos de las mujeres y haber gestionado desde su lugar, ¿no? Ya no como esas primeras damas de la época que adornan, ornamentales, sino como una mujer de la política, ¿no? Fue muy fuerte su figura, tanto es así que pasan los años y sigue teniendo una importancia y una relevancia que nos llama la atención, ¿no? Desde la historia, y aparte que se ha convertido en una figura a nivel internacional por todo lo que ha gestionado, ¿no? Y ha generado, y lo que genera todavía hoy. Fue una promotora de derechos políticos de las mujeres principalmente, protagonista muy fuerte del sufragio femenino, que en Argentina empieza en 1947, no nos olvidemos que hasta ese entonces solo votaban los varones y las mujeres aparentemente no teníamos condiciones políticas para hacerlo. Y esta mujer no solamente, fue un exponente de la lucha que ya se venía dando, ¿no? Con las socialistas, no nos podemos olvidar de que hubo mujeres también muy relevantes desde el socialismo, las izquierdas, que ya venían luchando fuertemente, pero por el voto femenino, pero es la figura de Eva quien lo empuja y quien termina también no solamente generando un voto femenino, sino también un voto femenino de las clases populares, porque hasta ese entonces quienes habían luchado por el voto femenino eran mujeres de cierta condición económica e intelectual muy prominente. Y no solamente eso, sino que luego funda el Partido Peronista Femenino. Fíjate, porque piensa en esto de la participación de las mujeres en la política. Y además, ella pronuncia una frase que me parece fabulosa, que dice: pienso que únicamente las mujeres serán la salvación de las mujeres. Por eso plantea lo de la creación del Partido Peronista Femenino. Y introduce un montón de candidaturas, un montón de sedes,
de este partido peronista femenino, ¿no? Donde las mujeres también empiezan a congregarse, a reunirse, a hablar, a debatir de sus propios problemas, de sus cuestiones, de las cuestiones del cuidado, ¿no? Porque las mujeres siempre esta cuestión de que socialmente no se nos reconoce, ni aún hoy todavía, nuestra participación en la vida económica, ¿no? Recién ahora se están haciendo, gracias a digamos, a este estado de la agenda pública en la que hemos conseguido a las mujeres, o por nuestra propia organización, ¿no? Y que hemos sido escuchadas y hemos impuesto cierta agenda política y pública, que se plantean investigaciones que dicen, bueno, ¿cuánto contribuye la mujer al PBI? Y es impresionante, las cifras son, digamos, impresionantes, porque la contribución al PBI de las mujeres y al mercado de trabajo, y a la construcción de la familia, y a la procreación, y a la recreación, y a la, ¿sí?, de las sociedades, es primordial. Entonces, fijémonos que Eva, en esa lucidez que tenía, porque aparte era súper joven, ¿no? Súper joven, y estuvo pocos años en la política, porque estuvo solamente 7 años en la política. Muy joven, pero su legado Vanina. es tan grande porque generó un antes y un después en todo, incluso hasta en la potencia que las mujeres creían poseer, ¿no? Por fin había alguien que las representara, porque aparte venía de una condición muy humilde, se había ido de los toldos para buscar una vida mejor a los 15 años, una chica que no había tenido padre porque era hija ilegítima, entonces tenía toda una condensación en su figura de un montón de cosas que muchísimas argentinas se veían reflejadas. Claro, sí. Yo no te quiero interrumpir porque venís perfecto, no quiero desviarte porque, bien. No, bueno, pero igual, sí, si tenés alguna consulta o algo, no yo te iba a preguntar. Yo porque si no estoy monologando. No, al contrario. Mira, yo te quería preguntar, pero bueno, es un poco irnos un poquito para atrás. Escuchaba tu entrevista con otro medio de Comodoro Rivadavia y escuchaba que vos decías que las mujeres ya venían pidiendo, o sea, en las primeras filas de la lucha, digamos, desde la Revolución Francesa. Claro, sí, las mujeres siempre tuvimos un lugar protagónico en todas las luchas sociales y en todas las reivindicaciones. Lo que pasa que luego a la hora de sentarnos a escribir los papeles siempre terminaban los varones escribiendo y firmando por ellos. Los hombres, entonces no nos dieron ese lugar, aun cuando en la Revolución Francesa, lógicamente, incluso estuvo la Declaración del Hombre, la Declaración de los Derechos del Hombre, y había una feminista que ahora no recuerdo su nombre, que también decía la Declaración de los Derechos de las Mujeres, ¿no? En ese momento ya se hablaba. Lo que pasa que, bueno, como digo, la historia la escribieron los hombres y entonces muchas veces se nos sacó injustamente, perpetuando esta cuestión de la inacción, perpetuando este sentido común, ¿no? Ese imaginario, esas ideas que lamentablemente se hicieron estereotipos en las cuestiones femeninas que tienen que ver con la inacción, la incapacidad, y bueno, por eso también es importante cuando tenemos estas mujeres que representan todo lo contrario, porque son motores de cambio, ¿no? Son hacernos darnos cuenta de que no, que nuestro lugar no es la cocina, que nuestro lugar es el lugar que nosotros elijamos. Y en la época también en la que se dio. Así que tenemos una potencia enorme para hacer, ¿no? Y por ejemplo, volviendo a la figura de Eva, ¿no? Fíjate que también ella, dentro de su lugar, también se tuvo que hacer su lugar, porque como decimos, ella tiene un origen humilde y, digamos, la esposa del presidente, es decir, la primera dama, siempre presidía las damas de beneficencia en Argentina,
pero las damas de beneficencia en Argentina pertenecen a una clase social a la cual no le permitieron a Eva ingresar, digamos, a esa agrupación, y Eva crea la Fundación Eva Perón, desde donde gestiona políticas sociales muy importantes. También es como la primera vez que se gestionan estas políticas sociales tan fuertes, tan sistemáticas desde el Estado Nacional, si bien es desde esta fundación, que es como una especie de apéndice del Estado, pero donde se empieza a ver que donde hay una necesidad no es un derecho, ¿no? Es que el Estado tiene que hacerse cargo, no puede dejar en la individualidad o hacerse el sonso con ciertas cuestiones que tienen que ver con la dignidad social de sus habitantes, de sus ciudadanos, sean los niños y las mujeres, que siempre están como relegados, los pobres, los campesinos. Entonces, esa acción social guiada desde esa fundación es como la piedra angular después de todo lo que tiene que ver en Argentina con los derechos sociales, ¿no? Con este Estado presente, que no hace caridad, sino que plantea esta idea de la solidaridad y de la responsabilidad que tiene el Estado también de dignificar a sus habitantes, ¿no? Porque también hasta los días de hoy tenemos como este debate, ¿no? Le dan a los pobres. No, en realidad no es a los pobres. Los humanos debemos ser dignos, y si hay riqueza, debemos poder tener un mundo digno, de dignidad. No estamos diciendo, ¿me entendés? Es ilógico plantear que haya personas que tengan que vivir en situaciones infrahumanas, sin las condiciones básicas, porque para eso debería estar el Estado asistiendo y gestionando y articulando los recursos, ¿no? Redistribuyendo los recursos para que esas personas tengan dignidad humana y justicia social, que se le llama, ¿no? Que son los niveles básicos, que eso tiene que ver con el ser humano nada más, ¿viste? No tenés que tener ninguna otra cualidad, tenés que ser humano para que te corresponda tener una vida digna y cierta justicia en este mundo que te toca transitar. Bueno, y a eso se lo ve. Se está hablando firmemente en muchos países, ¿no? Porque sabemos que hay una crisis laboral, del trabajo, no hay trabajo para todos, muchas carreras, muchas profesiones están desapareciendo, pero claramente la inteligencia artificial, el uso cada vez más sistemático de maquinaria, y bueno, cada vez hay menos mano de obra necesaria y la población cada vez es más. Entonces, bueno, hay que ver ahí la población que necesitamos también para que consuma, ¿no? Lógicamente, esto es un círculo que más que virtuoso ya no es virtuoso. Entonces, el Estado en muchos países ya está hablando del salario humano, que tiene que ver con un salario que tiene que destinar el Estado, porque el Estado es un agente de redistribución, no porque el Estado saca la plata de cualquier lado, sino porque el Estado tiene que redistribuir la riqueza de un país, y tiene que también ver y velar por que aquellos que obtienen mayores ganancias también tengan mayor participación, digamos, en los impuestos, y no sean todos impuestos regresivos como en Argentina, que tenemos un impuesto claramente regresivo como el IVA, donde a vos por comprar un pedazo de pan te cobran el 21%. Entonces los pobres son los que más impuestos pagan, porque pagan el 21% de todo lo que tienen, y ni siquiera les alcanza para tener una vida digna. Bueno, hay mucha queja entonces, al respecto, Vanina. Fijémonos que Vanina, en el mundo se está hablando de este salario humano, ¿sí? Para obtener la dignidad de los humanos, porque ya estamos en otra era, ya estamos hablando estamos entrando en el 2020 y tenemos el 70% de los niños en Argentina están por debajo de la pobreza. Digo, pero te decía, Vanina, si no nos generan algo en el estómago, ¿viste? Es como, entonces, ¿de dónde tiene que salir esto? Se tiene que redistribuir porque es necesario, porque es humanamente necesario. Ya no tenemos que hablar de lo que te toca o esa fantasía
de la meritocracia, porque el que no trabaja porque no quiere. Bueno, a eso me refería. Todos esos discursos retrógrados, faltos de humanidad, faltos de perspectiva, ya no van más. Bueno, los que se quejan porque el trabajo se dice, ya cada vez vamos a tener, ya cada vez tiene que haber, digamos, tenemos que trabajar menos, ganar lo digno y tener tiempo de ocio y de consumo, porque en realidad trabajo para todos no hay. Y vos fíjate que en los países latinoamericanos es donde más sobreexplotación por hora tenemos. Entonces, encima que tenemos poco trabajo, el que trabaja 8, 10, 12 horas. En los países más avanzados ya trabajan 4 horas, 3, 4 veces por semana máximo. Acá trabajamos de lunes a lunes y 10, 12 horas por día. Y esa es la sobreexplotación. Entonces eso significa que va a haber gente que no va a tener trabajo, menos todavía. Claro, yo te quería decir, Vanina, sí, que hay muchísima gente, que considera que cuando trabaja en su negocio, su empresa, la pymes, lo que tenga, y paga impuestos, estos impuestos son dilapidados en subsidios para la gente que se dice no trabaja. El cartonero trabaja, ¿me entendés? Trabaja, mirá, el pobre como trabaja. Vos decías, ya está pagando el impuesto, aparte y paga impuestos porque todo lo que compra paga el 21%, es el que más paga impuestos. Nosotros tenemos nuestra base impositiva es regresiva, es decir, el que menos gana más impuestos paga en porcentaje, ¿no? Porque paga el 21% de todo lo que consume, porque lo consume todo. Mira, yo lo que digo es que, bueno, primero la empatía, ¿no? Y después también tiene que ver con el saber, ¿no? Con el... Digamos, si vamos a usar siempre el sentido común, y mi sentido común siempre nace desde mi posición, digamos, la gran mayoría de las personas que pagan impuestos y se quejan son las que más usufructan las cuestiones del Estado, porque la policía le cuida los bienes y la policía la pagan con, ¿no?, los impuestos. Sí. Las rutas, los pobres no salen en carro de vacaciones, no usan rutas. No usan porque no pueden salir de vacaciones. Entonces las rutas son para los que van de vacaciones. Después tiene la universidad, la educación pública, la educación secundaria pública o subsidiada, porque muchos hablan también y después van a ver y su educación sus está educaciones subsidiada. Están subsidiadas. Claro, porque una gran parte de la educación está subsidiada en este país. Entonces, eso también es negar que a vos no te vengan beneficios. Nosotros tenemos subsidio a las naftas, subsidio a la luz, subsidio al gas, subsidio al esto. Si uno se pone a ver todos los subsidios que hay, muchos de esos subsidios, y aparte de que uno a veces paga los impuestos y qué sé yo, y tienen que ver con servicios, no estás pagando impuestos, estás pagando servicios, y la gente se confunde con que paga impuestos y no son impuestos, son servicios. Y los impuestos que uno paga, realmente las clases medias y pobres A, digamos, porque ahora ya también no sabemos ni si existe la clase media, es como una especie de minotauro. Entonces, claro, la mayoría de las personas que acceden a servicios públicos no son los pobres, a los pobres se les da de lo que sobra, y encima eso, ni siquiera se tiene en cuenta su dignidad humana, porque vos decís, fíjate el salario, fíjate lo que vos necesitas para vivir, para comer, por favor, y lo que se da en asignación universal por hijo, lo que se da en la canasta esa alimentaria, es decir, es muy poco, con eso no sobreviven, ¿viste? Ellos tienen que apelar todo el tiempo a la solidaridad, a comer en comedores. Entonces es una situación, ¿viste? No tienen agua corriente, no tienen agua corriente, no tienen luz, le faltan todos los servicios. Compran en garrafa, el gas. Digamos, sus terrenos no tienen los servicios básicos, ni la cloaca, ni el agua, ni la luz, ni los servicios sanitarios. Es decir, vos tenés acceso al hospital, acceso a red de transporte, todo eso también se sostiene a base de impuestos.
Claro. Es decir, la accesibilidad en los barrios pobres, incluso acá en Comodoro Rivadavia, es muy poca. Entonces, bueno, por eso también cuando planteamos esto de la perspectiva de Eva, que a mí es lo que me interesa, ¿no? Esto de sacar eso de la caridad, de la dádiva, que, Claro. ay, cómo caemos en la dádiva tan rápido, ¿viste? Claro. De ir y darle una chapa, un bolsón de comida. Y no, ella plantea un cambio de perspectiva, un cambio de paradigma que implica decir, no, esto es solidaridad y esto tiene que ver con que es un derecho humano. Claro. No es un favor que yo le hago, es un derecho humano porque yo tengo que tener al pueblo argentino en la dignidad, no en la indignidad. Claro, claro que sí. ¿Me entendés? Entonces, ¿uno qué quiere? Un pueblo digno. ¿Viste? Entonces, ese cambio de paradigma, ese cambio de pensamiento es fundamental. Hoy leía, mientras estaba buscando lo de Eva, ¿no? Y esto de los derechos y todo ese impulso, ¿no? Llegué a la ley de cuidados integrales, la ley de cuidados, el sistema integral de cuidados con perspectiva de género que se está impulsando desde diversos sectores, principalmente desde el Ministerio Nacional de las Mujeres y Género, y diversidades de la nación, que también plantea esto de decir, esperen, el cuidado primero, discutamos cómo cuidamos hoy y cómo queremos cuidar en el futuro. Y discutamos otra cosa, ¿por qué el cuidado es algo privativo de la familia y entonces va a depender de cómo es esa constitución familiar y los recursos que esa familia tenga para que el cuidado sea de mayor o menor calidad? Y esos ciudadanos, por ejemplo, el cuidado de personas mayores, entonces si vos no tenés una mujer disponible en la familia para cuidar ese mayor queda a la deriva. Claro, claro, tal cual. Y esa mujer disponible, a la cual vos hacés disponible para cuidar a esa persona mayor, por ejemplo, la sacás del mercado laboral y del desarrollo de su propio camino. Pues esa mujer no va a poder trabajar, porque va a tener, o si trabaja, va a tener que tener un trabajo súper flexible, como antes, las mujeres, que digamos, como antes y ahora, ¿no? Que cosían botones en sus casas, que hacen distintos tipos de remiendo y qué sé yo, ¿por qué? Porque cuidaban a las personas mayores y a los niños de la familia. Entonces no podían salir del hogar. Entonces eran los trabajos menos pagos, flexibilizados. Sí, eso sigue existiendo hoy. Entonces el Estado dice, pero pará, si esos son ciudadanos nuestros, eso es, digamos, no es una responsabilidad. ¿Por qué tenemos esto? Porque esto sigue siendo una responsabilidad individual que depende de los recursos de cada familia. Porque hay familias que van a tener más recursos y más disponibilidad para el cuidado y otras no. Claro. Por ejemplo, sabemos hoy que hay cientos, miles de niños que quedan solos en departamentos, casas, porque sus padres tienen que ir a trabajar. Y quedan solos, desde edades muy tempranas. Sí, 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 es así. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque no tienen una abuela, porque no tienen una tía, porque no tienen una amiga, porque no tienen los recursos para pagar ni niñera, ni... Entonces el Estado tiene que velar por eso, porque esos son derechos de esos niños, de esos ancianos, ¿sí? Entonces, porque son ciudadanos. Entonces, ahora se está cambiando ese paradigma. Dice, no, pará, tenemos que pasar de un asunto que supuestamente era considerado privado, familiar y femenino a uno público, social y de todos los géneros. El cuidado es público, social y de todos los géneros, nos compete a todos. Mira, ¿y eso ya se legisló, ya salió la...? Y está el proyecto de ley, digamos, se está haciendo en participación de todas las provincias, digamos, pues también entendamos que somos un país federal y en cada provincia también hay necesidades diferentes, hay formas, estilos diferentes, entonces se está haciendo, aparte imagínate que con la pandemia las reuniones que se hacen cara a cara, se hacen todas por Zoom, eso dilata un poco, pero se está trabajando en el proyecto de ley. Pero me parece fundamental, digo, porque, digamos, son derechos que tenemos que ir ganando, no podemos ir retrocediendo en los derechos, tenemos que ganar más derechos. Claro que sí. No podemos vivir peor
que hace 100 años. Tenemos que vivir mejor, se produce más riqueza. Claro. ¿Cómo puede ser que la mayoría de la humanidad viva peor que hace 100 años? Claro, claro. Tenemos que vivir mejor. Exactamente. ¿Viste? Es como, yo hablaba, ¿no? Y, por ejemplo, el tren Buenos Aires-La Plata, cuando hace 100 años atrás, tardaba 45 minutos a Capital Federal y tenías vagón comedor donde te daban el desayuno. Sí. Hoy tarda 1 hora y media y olvídate, ¿qué vagón comedor? Olvídate, apenas si tenés ventanas. Entonces, vamos peor. Claro. ¿Viste? Ya tendríamos que tener el tren bala, no, tenemos el mismo tren. Bueno, ahora pusieron, no. Tengo que confesar que ahora pusieron eléctrico. Porque cuando yo hace unos años vivía en Buenos Aires estaba el agasoil todavía. ¿En serio? Sí. Pero, ¿me entendés lo que te digo? Digamos, tenemos que empezar a pensarnos y empezar, en vez de a criticar al que menos tiene que yo, al que tiene menos que yo, ¿no? Porque eso es un uso muy muy fácil de criticar al que tiene menos que yo, ¿no? Al que supuestamente recibe una dádiva y yo me doy cuenta de todas las dádivas que yo recibo del Estado, de todos los beneficios, derechos que he obtenido. Claro, esto que vos decías, el uso de las rutas, las naftas, el gas, las redes de gas, de agua, de electricidad, Claro. todo eso se recibe también de parte del Estado, ¿no? Claro, aparte nos parece bárbaro cuando escuchamos que, no sé, en Noruega te dan un subsidio de $2.000 por tener un hijo y el Estado te acompaña en la crianza y no sé qué. ¡Ay, qué buen Estado! Pero cuando acá hay una asignación universal por hijo, ¡ay, le dan a todos los vagos para que van a tener 200 hijos! Entonces, ¿en qué quedamos? Si el Estado tiene que acompañar. Claro. ¿Entendés? Es su obligación, está obligado a hacer eso. No es que su función, ¿cuál es sino su función? Sino brindarle a sus ciudadanos una mejor posibilidad de vida. Y a todos los niños, fundamentalmente, mejores condiciones de vida. Entonces, estamos en una deuda terrible. Yo creo que si hoy Eva ve que el 70% de los chicos en Argentina, después todo lo que Eva hizo por los niños, porque eran su principal objetivo, los niños, sí. Porque ella había sido una niña pobre. Imagínate, y el país endeudado como está. El 70% de los niños pobres debajo de la línea de pobreza. Y el país endeudado como está, como lo dejaron. Claro, ni hablar, pero digo... Y no lo endeudó un pobre, los pobres no lo endeudaron. Pero por lo menos no se endeuden para pagarle la deuda a Vicentín, endeúdense para armar más comedores, para darle dignidad alimentaria a los niños en el norte y acá en el sur, en todos lados. Le están pagando la deuda de Vicentín, la del correo, la de... ¿viste? Claro, ¿me entendés? Estatizamos deuda. No. ¿Me entendés? Nuestros niños que son nuestro futuro. Entonces después cuando tenemos un futuro, el problema es que estamos hipotecando el futuro porque nuestros niños no comen bien. Claro. Entonces si un niño que no come bien, que no tiene buena salud dental, que no tiene buena salud de los huesos, que no tiene buen desarrollo físico, ¿qué le vamos a pedir después? Que sea un ingeniero, un agente pensante. Claro. No hay. Entonces tenemos que generar, prácticas solidarias, fundamentalmente, y reivindicar, ahora que se cumplieron los 102 años de Eva, pensar, ¿qué pasaría si Eva hoy ve, hola, ¿qué tal? Ve esto. ¿Qué haría Eva? Que en 7 años, estando en el poder en 7 años, y no siendo ningún funcionario, porque ella gestionó lo de la Fundación Eva Perón, porque ella no tenía ningún cargo político. Claro, no, sí. Ella sin cargos políticos, pero generó un liderazgo y aparte una unión con los trabajadores, la CGT, fíjate que ella es aparte la alma mater de la CGT durante toda y cuando murió ni hablar, porque se vuelve en una especie de espíritu de ayuda y de lucha y de acompañamiento. Digo, una mujer que en 7 años hizo hospitales,
hizo centros de vacaciones para los niños. Vacaciones para los que niños, no conocían el mar, los llevó. Miles de niños por primera vez al mar. Ve esto, imagínate. Yo creo que queda pasmada. Yo creo que eso es lo que deberíamos hoy replantear. Que digan, soy peronista, evitista, creo en la justicia social, deberían plantearse en estos momentos. ¿Qué diría Eva si viene en la que estamos, en la que están nuestros compatriotas? No, y aparte estatizando deuda, ayudando a Vicentina, al otro, no, es realmente obsceno todo esto. Vanina, acá me llega un mensaje que me dice: las personas que trabajan en internet pagan el 64% de impuestos. O sea, acá nadie se salva del garrotazo del impuesto. Y... No, los impuestos, bueno, pero hay que ver qué impuestos, digamos, se están pagando. Hay impuestos, no es que no hay impuestos. El tema es ver si hace falta. Los impuestos no deberían ser tan regresivos, eso es lo que vamos. Claro. No deberían afectar tanto ni la compra de insumos y bienes, ¿me entendés?, básicos, ni alimentarios, y deberían afectar más los bienes suntuarios. No nos olvidemos que creo que le redujeron los impuestos a ciertas bebidas, me acuerdo, a autos importados. Hay que pensar en eso, digamos, grabemos aquello que es suntuario y que implica una posibilidad de gasto, y desgrabemos aquello que es de uso cotidiano y para la vida digna. Si no podés pagar el 21% de impuestos, más todos los impuestos que tiene que pagar una panadería, por ejemplo. Claro. Que hace pan. Claro. ¿Entendés? Por eso tenés el kilo de pan a 200 pesos también, ¿no? Claro, es como, viste, vos decís, es como que nada, viste. Entonces, fíjate, en Colombia, no sé, mira, no me fijé cuánto es el IVA de Colombia, pero creo que el IVA más alto de Latinoamérica lo tenemos nosotros, Qué barbaridad, qué barbaridad. No, los países no tienen un IVA, los países tienen un IVA de un 4 o 5%, tienen un IVA de un 21%. Vanina, querida, se nos fue la hora volando, pero es un placer escucharte. Bueno, igualmente, y bueno, nada, espero que nos tengamos esta energía de Eva, que nos genere toda esta cuestión de pensarnos desde un lugar, qué Argentina queremos y cómo podemos hacer para generar una Argentina más digna para todos, y que no haya menos derechos, que haya más derechos, más respeto por los derechos de los otros, y que tengamos una dignidad humana. Dignidad humana, y esa dignidad y esa solidaridad de la que vos hablabas, ¿no? Ser solidarios con los demás, ¿no? Claro. Sí. Es lo que vos decías recién. A ver, espérame que acá me están entrando unos mensajitos. Bueno, acá Liliana nos dice: la mujer que amó al pueblo argentino. Sí, y que está en una foto con los niños. Sí, Eva tenía tuvo como una especie de misión, ¿viste? Bueno, hoy escuchaba a la mañana tu invitada Alejandra, ¿no? Serena. Serena, uy, Alejandra. Y esta idea de que hay personas que vienen con ciertos propósitos, ¿no? Y Eva parece que vino con un propósito y lo hizo tan rápido todo, vivió tan rápido, pero bueno, una suerte para nosotros haberla tenido. Nos mostró tantas cosas, tanta potencia y tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Si uno quiere hacerlas, que parece que no se pueden hacer, y creo que nos dejó a todos como una enseñanza, incluso a aquellos que odiaron a Eva.
Sí, sí. Creo que les dejó una enseñanza, porque después de un tiempo, viste, cuando se calman las aguas de la cuestión, viste, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Después, cuando vos ves y analizás y podés ver en perspectiva, decís, no, la verdad que hizo un montón de cosas y generó un cariño, y fue desde esto, desde la empatía total, ¿no? En la empatía, porque ella lo había vivido y quería que, no como algunos que han vivido situaciones complicadas en su vida y después viste, se alejan lo más posible, sino que ella todo lo contrario, ella volvió a sus raíces, a decir, los niños tienen que tener posibilidades, las mujeres tienen que tener posibilidades. Sí, vos sabés que yo me pregunto, mientras te escucho, me pregunto, aquella oligarquía de aquel entonces, de la época de Eva, que tanto la odió y tanto hizo en contra de todo lo que hizo la contra en todo lo que pudo, vamos a decir. Sí, ¿Por qué se está muerta. Sí. No nos olvidemos que la enterraron bajo un seudónimo, que profanaron su cuerpo. Porque esa mirá, lo que el odio que le tenían a Eva era tremendo. Pero vos fíjate que esa misma oligarquía sigue viviendo aún hoy en el tiempo y siguen siendo los mismos, con el mismo pensamiento. Obvio, yo no lo puedo creer. Sí. O sea, no hemos evolucionado, o sea, no pluralizo conmigo porque para nada, pero no han evolucionado esta gente de la época de Eva. Sí, han evolucionado, tienen una capacidad de evolución enorme. La parte, los grandes acumuladores, los grandes, las personas que tienen la acumulación de las riquezas, que son menos del 1% del mundo, tienen una capacidad de evolución enorme, se apropian de todo, generan simbología nueva, generan apoyo, incluso hasta mucho más rápidos son que las clases obreras, porque nos cuesta más ponernos de acuerdo, y bueno, y porque compramos lo que nos venden, y esto nos venden mucho más rápido sus ideales. Es decir, hace, 5 años atrás estaba todo el mundo preocupado por el precio del dólar, y había gente que no tenía ni un dólar partido al mes y estaba preocupada por el precio del dólar. Y vos decís, pará, pero si vos no tenés un dólar, ¿qué te importa que no te dejen comprar dólares? Si vos tenés para comprar, no, pues entonces... claro, y estaban todos los medios de... Los problemas de ellos para que sean tus problemas. Claro, ¿viste? Los medios de comunicación... El problema de nosotros es que podamos ir al supermercado y que podemos comprar comida digna y que nos alcance lo que ganamos para vivir. Ese es nuestro problema. Claro, y ellos a través de los medios de comunicación nos hacían ver de que el problema de ellos era también de todo el pueblo argentino, por claro, eso... el problema de que ellos no pudieran comprar dólares, fugar dólares, y qué sé yo, era problema de todo. Era un problema casi, te diría, hasta político. Y de libertad. Claro. Yo lo que no quiero es esa libertad. Yo la libertad que quiero es ir a la carnicería y poderme comprar el asado del domingo, ¿me entendés? Que después esa es la libertad del 90% de los argentinos. Claro, que después terminaron poniéndole ellos mismos el mismo cepo que habían querido sacar y que habían... Mira, un desastre. Sí, no. O sea, es la misma oligarquía, pero como decís vos, han evolucionado más rápido, te hacen el cuento más rápido. Tienen una capacidad de articular discurso, tienen una capacidad, tienen un poder tan grande, de articular sus necesidades y convertirlas en las necesidades del pueblo, de generar, de hacer que el Estado le pague las deudas. Por eso también nosotros también tenemos que tener nuestra capacidad, y también cada vez tenemos que ser más alertas y saber qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Tiburones. Queremos poder comer, tener una Argentina digna y que nuestros niños tengan salud, educación y una alimentación. Lo básico, ni siquiera es que estamos pidiendo... ¿Me entendés? Ir a la estratosfera, como nos dijo Menem. Nadie quiere ir a la estratosfera. Yo quiero en esta atmósfera, en esta tierra que me toca vivir, poder alimentar a mis hijos, que estudien y que tengan salud, nada más. Claro. Vanina, la verdad que daría para que sigamos todavía mucho más.
pero el tiempo Sí, se nos siempre nos vamos esfuma, igual. sí, igual, sí, sí. Y Yo no sé si a la gente le entusiasma, pero no sé. a mí me entusiasma mucho hablar, debatir de estos temas, porque me parece que es interesante, ¿no? Sí, yo creo que sí, que hay un interés del otro lado, de quienes nos escuchan, Sí, no, ojalá no, que no de sí. Por lo todos, menos, pero bueno, por viste, lo son menos. distintas perspectivas, no es que la mía es la válida y la de los demás no, cada uno tiene su perspectiva y está bueno y es válido que la tenga. Digamos, yo planteo desde mí, ¿no? Desde lo que, no solamente desde mí, soy una persona estudiada, así que tengo cierto contenido teórico en lo que planteo, pero me parece interesante que nos interroguemos todo el tiempo respecto de esto de la figura, que no pasen los aniversarios como una como fecha si nada, anecdótica. claro. Era el de Belgrano, ahora era el de San Martín, ahora era el de... No, sino que podamos revisar qué era lo que estas personas planteaban en ese momento y qué tenemos de eso ahora, para ver si estamos yendo más o menos encarrilados o nos fuimos para otro lado. Claro. Así es, Vanina. Bueno, nosotros te vamos a despedir, te agradecemos muchísimo. Igualmente, me despido de toda la audiencia de Sarmiento y bueno, prontamente estaremos en comunicación de nuevo. Así es, muchas gracias, Vanina. Hasta luego. Hasta luego.